escritura. Y claro, un texto poético perfecto es un texto poético también que además de bello y ameno, está muy bien escrito. Entonces, como que se le da muchísima, digamos, importancia también a la belleza del texto. Aquí les he puesto que es un objeto de arte para deleitar la vista y el oído, ¿no? Las dos cosas al mismo tiempo. Claro, el ritmo en la poesía empieza a evolucionar muchísimo. Ustedes saben que los árabes tenían una tradición poética muy pues, arraigada, incluso antes del Islam. Entonces, muchos de los moldes poéticos que se utilizan a partir de estos siglos en Irán venían de ahí. Aquí les he puesto algunos ejemplos. Bueno, aquí podrán ver, por ejemplo, de hecho, esto es una caligrafía de un calígrafo muy reconocido que justo habla de esto, justo habla de lo importante que es escribir bien, escribir con belleza. Y claro, ya empezamos a ver que también firman, ¿no? sus escrituras. Y aquí las nuevas estructuras del verso clásico, pues ya cada verso se divide en un mesra y beit, que son como dos versos, y hay diferentes tipos de rimas, que ahora mismo les daré algunos ejemplos, y surgen también otros temas nuevos para la poesía, ¿no? Exhortaciones, consejos, quejas contra el destino y la marea de los acontecimientos, recital de acontecimientos notables, bajaría, que son descripciones de la primavera, fajría, que son descripciones de glorias, shakvaía, que son las descripciones justo de las quejas del mundo, ¿no? Marcia, que son descripciones de eventos mortuorios. Entonces surgen como muchísimos temas más, ¿no? Del que hablar en la poesía. Y las formas más conocidas son dobeiti o el cuarteto, el ghazal, qaside y masnavi, que enseguida vemos. Bien, por ejemplo, esto es un robaí, y como aquí lo pueden ver, de hecho es un robaí de Khayyam, y nos está diciendo aquí que, bueno, nada más si miramos los versos nos vamos a dar cuenta de que, bueno, estos dos son la primera estrofa y estas dos la segunda, ¿no? Porque son 4. Entonces, la primera, la segunda y la cuarta tienen la misma rima. Esto es un robaí, ¿no? Es así como se construye. Entonces hay distintos temas. En cuanto a Khayyam, por ejemplo, siempre su visión tan particular del mundo, ¿no? De aprovechar el presente. Y en cuanto a otro que es Baba Taher, pues no sé por qué se pasa todo juntos. Aquí están. Estos son dos de los, poetas de robaí más conocidos, con temas muy distintos para hablar. Porque, bueno, Baba Taher habla más de cuestiones amorosas, mientras Khayyam pues, es un también filósofo matemático, entonces es totalmente otra manera de ver el mundo, e incluso laico, ¿no? O sea, no cree en nada de lo que creen los demás. Entonces, pues, de una belleza verdaderamente sublime, la de los dos poetas. Y otro ejemplo aquí es de un ghazal. Los ghazal son poesía de amor, normalmente poesía lírica, y como pueden aquí ver, igual la primera mesra, el primer verso, lleva la rima de todos los demás, es decir, los impone. Pero todos los demás que están en números pares, ¿no? El 2, 4, 6, así hasta el final. Los ghazals, como pueden ver, son un poco más largos. Y además, su característica es que siempre al final del ghazal se menciona el nombre del poeta. El poeta se nombra a sí mismo. Entre los poetas del ghazal está, pues, Hafez es el más conocido. Algunas de sus obras también se han traducido al español, si gustan luego consultarlos. Bueno. Y aquí hay un ejemplo más de un ghasida. Los ghasidas tienen la misma rima de los ghazals, es de la misma manera que se construyen, pero su contenido es distinto. Ellos hablan normalmente son descriptivos. Hablan de una estación del año, de las hazañas de algún rey, ¿no? Entonces son, digamos, de contenido distinto al ghazal. Entre los poetas más reconocidos de esta forma está Rudaki. Como lo pueden aquí ver, no se ha traducido nada al español de él. Y otro molde poético importante es el Masnavi.
El Masnaví tiene la particularidad de que cada una de las estrofas tiene una rima independiente. Es decir, aquí pueden ver, es Bahar y Kamkar, Behi y Tohi, Barkanand, Veshkanand, ¿no? Entonces, cada estrofa tiene su propia rima. Eso permite que un Masnaví sea, digamos, el molde poético que más extensión permite. O sea, tú puedes hacer una poesía muy larga. Un ejemplo muy bueno de la utilización de este molde poético es justo el libro de los reyes o el Shahnameh de Ferdowsi, que son cerca de 60.000 versos. O sea, con esta rima. O sea, cuando digo largo, I mean it, ¿no? Largo. Entonces, y de hecho aquí está pues, el poeta mismo, Ferdowsi, quien pues, escribió el Shahnameh. A ver, ¿por qué no pasa? Y pues también la prosa de esta época, claro, eso lo tenemos que tener mucho en cuenta porque los persas siempre se inclinan más hacia la poesía, es su forma de expresión preferida. De hecho, antes de pasar a la prosa estaría bien también hablar de que personas como Ferdowsi, como este poeta anterior, y otra cantidad de poetas de su generación, lo que hacen en esta época justo es reescribir libros de reyes. ¿Se acuerdan del libro de los dioses de la época sasánida y lo que significaba? Pues entre el siglo IX y X se escriben muchísimos más Shahnames con el mismo objetivo, porque en enfrentamientos militares contra los conquistadores árabes, los iraníes siempre fracasan. Siempre fracasaron, pero pudieron conservar su lengua justo debido a estos libros. Es decir, fue gracias a los Shahnames que los iraníes todavía hoy en día saben quiénes son, de dónde vienen, cuál es su pasado histórico, cómo era su lengua. Aunque el persa de ahora es muy parecido al persa de Ferdowsi, lo leemos sin ningún problema. Sí, han pasado 10 siglos, pero mucha gente no lo cree, pero así es, ¿no? O sea, sigue siendo la misma lengua, aunque claro, tenemos muchas influencias ahora de otras lenguas también. Entonces, gracias a él específicamente, porque su Shahnameh es el único que se preserva hasta hoy, es como vemos que por primera vez, después de la época sasánida, la literatura se convierte en pues un arma de resistencia, en un refugio para la identidad persa, ¿no? Para que ahí se queden todas sus costumbres, sus leyendas, sus personajes míticos, incluso sus rituales distintos a nivel de la gente de la calle, no solo de los reyes, aunque se llama Libro de Reyes. Y como en esta época están prohibidas otras expresiones artísticas como la danza, la pintura, la escultura, lo que hacen los poetas de esta época es justo hacer esto, hacer que la poesía tenga imágenes poéticas tan fuertes, tan expresivas, que en algún momento, si queremos utilizarlas como, digamos, una fuente para crear a partir de ellos danza, música, escultura, pintura, esto sea posible. Es decir, no solo es el refugio de la identidad, es el refugio también de las demás artes prohibidas, ¿no? Entonces, están ahí todas conservadas para el momento en que puedan empezar a florecer, que de hecho eso ocurrirá a partir de la invasión mongola. Bueno, entonces, la prosa de esta época, como aquí pueden ver, normalmente son textos religiosos y luego los cuentos que ya les di el ejemplo, ¿no? Que se traducen y luego se exportan. Y además pues ya hay acercamientos a textos cristianos, ¿no? Y pues los géneros literarios, ya propiamente dichos, la épica, que tiene como representantes más importantes a Ferdowsi y a Daghiri, la lírica, que tiene a Attar, Rumi, Hafez, que además de que son, digamos, poetas clásicos, son poetas místicos. Entonces, en esta época, a partir del siglo VII, en Irán empieza a surgir el sufismo o el misticismo persa. Entonces, muchos de los poetas de esta época van a retomar, digamos, van a basar sus obras en estos pensamientos sufíes. Especialmente, aquí pueden ver a Attar y Rumi, que Attar tiene todo un tratado sobre el misticismo, y a Rumi yo creo que ya muchos lo conocen también, ¿no? La manera en que él hace poesía.
Después tenemos la literatura didáctica y moral, cuyos representantes son Sadi y Obeid Zakani, como pues, figuras más importantes. La ficción, que se representa más por Sanaí y Nezami. O sea, empezamos a tener aquí, en el siglo XII, ficción. Es por primera vez, ¿no? O sea, que tenemos creación literaria con fines de creación literaria. Lo cual son también cuentos muy bellos. Y finalmente, pues, la literatura sufí, que aquí les he puesto algunos otros ejemplos, como Bayazid Bastami y Ghazali, que son más sufíes que poetas. Porque aquellos, Atari, Rumi y Hafez también son primero poetas y después sufíes. Y claro, las influencias sobre otras literaturas, como les comentaba, empieza en estos siglos. Ya aquí les he listado primero los que tuvieron influencia sobre la literatura española medieval, ¿no? Como Khalil Aydemna y el Sendebar, que van ahí y hacen que se escriban el Conde Lucanor, Libro del Caballero Cifar y otros. Luego, la literatura persa se va fuera de las fronteras de Persia y del Irán actual, ¿no? Tenemos literatura en Farsi en India, Pakistán, Uzbekistán y Afganistán. Y las traducciones primeras de estas obras en el occidente ocurren en el siglo XIX. O sea, es bastante reciente, es cuando por primera vez se conocen a estos autores y esto detonará luego una influencia enorme sobre las literaturas y las artes del occidente a partir de este siglo. Por ejemplo, Las Mil y Una Noches misma, ustedes sabrán, hay un montón de sinfonías, obras de teatro, textos literarios basados en ello. Por ejemplo, aquí les he puesto un par de ejemplos, ¿no? Un libro de Goethe, un conjunto de poesía influenciado por Hafez y, por ejemplo, el otro caso incluso de pues, un filósofo de Nietzsche que escribe Así habló Zaratustra, aunque el Zaratustra de Nietzsche no tiene nada que ver con el Zaratustra de verdad, pero mi argumento va porque se empieza a crear un romanticismo acerca de lo persa, ¿no? Entonces, esto es algo que muchos autores occidentales luego retoman. Y después tenemos el segundo periodo clásico, esto es después de la invasión mongola. Lo que ocurre en el siglo XIII con la invasión es que muchos poetas y escritores se tienen que ir de Irán a causa de la invasión. Entonces, por ejemplo, nos encontramos a Rumi, que se va a Turquía, ¿no? Que se queda ahí a vivir, de hecho ahí muere. Entonces, otros que se quedan en Irán mueren, como Sadi, por ejemplo, que lo nombraba hace un poco. Bueno, entonces, lo que va a ocurrir entre el siglo XIV y el siglo XX, ya estamos hablando de muchos siglos, es el segundo periodo clásico. En este periodo no hay mucha novedad poética. Es decir, se retoman las tradiciones antiguas del primer periodo clásico hasta que en el siglo XVII los safávidas empiezan a reinar Persia. Ellos son musulmanes muy extremistas y por lo tanto le dan muchísima más importancia a la religión que a la literatura. Debido a la manera tan hostil que tratan a los poetas, muchos poetas se exilian en este siglo a otros países, que ya no son, por ejemplo, muchos se van a la India. Entonces, así es que, por ejemplo, porque en la India ya estaba la corte de los mongoles, ¿no? Que ya se habían convertido al Islam, eran muy cultos, patrocinaban muy bien el arte, entonces los poetas se van a la India y tenemos muchísimos poetas y escritores en esta época que hablan farsi, escriben en farsi en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, a ver. Aquí están algunos de las figuras, Saeb Tabrizi, vale, bueno. Bidel Dehlavi, este señor ya es indio, pero escribe en farsi. Iqbal Lahori igual, es de la India, pero escribe en farsi. Y finalmente tenemos a figuras como Muhammad Taghi Bahar. Y les quiero hablar aquí ya de la literatura moderna, porque con Bahar estamos experimentando la revolución constitucional. Esto es a principios del siglo XX. Entonces, la revolución constitucional da lugar, antes y después, a la escritura de textos hechos por
intelectuales, periodistas. Estamos hablando ya de otros registros literarios, ¿no? Que empiezan a existir, nacen. Nace la novela también en este mismo siglo. Es literatura para resistencia porque es parte del movimiento revolucionario. Empieza a haber teatro. Muchos de los intelectuales se van a estudiar al occidente. Entonces se traen nuevas maneras de escribir, ¿no? Entonces por eso es que vemos, por ejemplo, teatro. Nunca se escribía antes teatro en Irán. O la novela larga. Siempre había cuentos cortos, ¿no? Pero ahora ya hay también novela. Y bueno, pues las ideas ya, como ustedes podrán imaginar, son muy diversas en comparación a las de los clásicos, ¿no? Aquí, bueno, otra de las cosas importantes aquí es la poesía blanca o el shere no. ¿Se acuerdan de que hasta ahora estamos siguiendo moldes poéticos? O sea, todo se hace dentro de una estructura bien definida. Pues no, a partir de este siglo, ya con la figura de Nima, que en un momento mencionaré, empezamos a ver poesía blanca o poesía nueva, es decir, una poesía que no necesariamente se hace dentro de estos moldes poéticos, más libre, ¿no? La poesía libre, que claro, tiene ya como tema otros temas. De las figuras literarias importantes de estos siglos, pues está Iraj Mirza, que escribe, digamos, poesía humorística, con crítica política muy fuerte. O sea, empezamos a ver cómo entra la política en la literatura. Tenemos a Ali Akbar de Joda, que escribe el primer diccionario del persa. Tenemos a Aref Ghazvini, que es un poeta, también cantante. Su poesía tiene contenido revolucionario para la revolución constitucional. A Nima, que como les contaba es el padre de la poesía moderna de Irán. Y finalmente a Sadegh Hedayat, que es, digamos, el que empieza la novela en Irán. Es el padre de la novela, bueno, pues moderna, porque no había antes nada. Y después tenemos aquí a ver si esto pasa, a Parvin Etesami, también escribe poesía para enseñar, ¿no? Didáctica. Ya es la primera mujer en toda esta historia, ¿no? Que vemos aparece aquí, ¿no? En estos siglos. Después a Sadegh Chubak, otro cuentista, novelista, a Siavash Kasrai, otro poeta. Y si nos fijamos en las fechas de sus muertes, ya vamos a empezar a ver que de la revolución constitucional vamos a empezar a pasar a la revolución, a la insurrección popular de 1979. Y esto va a marcar la vida de muchos poetas. Es decir, si bien para la constitucional ya el contenido político había entrado, vamos a ver que a partir de esta revolución, un poco antes y un poco después, también se van a dedicar a ellos a escribir poesía política, con contenido revolucionario, pues, ¿no? Claro, a muchos de ellos les fue muy mal, porque después de la revolución, por más que habían participado en ella, pues fueron asesinados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Ahmad Shamlu. Esto nada más es para ejemplificar algunos de los más importantes, que hace entrar la poesía popular en los temas populares. Es un gran poeta también de la resistencia frente al Shah. Tenemos a Sohrab Sepehri, es un poeta muy influenciada por pensamientos budistas. Es el que más inspiró a Kiarostami, que ahora van a ver una película suya. Entonces es cuya poesía pues, tiene mucha influencia en el cine. Tenemos a Simin Daneshvar, la primera novelista mujer también. ¿A quién más? Bueno, Forough Farrokhzad también es un personaje del que hay que hablar. Es una mujer muy atrevida. Las primeras poesías eróticas se escriben por ella. Muere muy joven. Bueno, Gholam Hossein Saedi ya empieza, eso se me olvidó decirles, muchos de estos poetas también escriben teatro. O sea, empiezan, por ejemplo, Saedi es uno de ellos. Hay películas basadas también en lo que él escribió, o Hushain Golshiri, además. Y la literatura contemporánea, tal y como es ahora, pues es una continuación formal de las tradiciones anteriores, ¿no? Entonces se retoman muchísimos contenidos también del pasado, además de que ya pues, es una manera más libre de hacer literatura. La nostalgia para no olvido, en el sentido de que
No queremos olvidar que tuvimos dos revoluciones. No queremos olvidar que pudimos haber llegado a algo al que no llegamos. No queremos olvidar que hay esperanzas de que esto vuelva a suceder, ¿no? Que lleguen mejores tiempos. Entonces, esta nostalgia para no olvido está presente en la literatura. Por otra parte, debido al sistema actual de gobierno, se empezó a generar una diáspora muy grande de exiliados que se tuvieron que ir después de la revolución a otros países, mayormente en Europa, viven y trabajan desde ahí, y hacer literatura en el exilio es muy distinto a hacer literatura desde dentro, ¿no? Entonces, tenemos a muchos escritores y poetas del exilio. Y bueno, por ejemplo, también aquí les he puesto la literatura y las nuevas tecnologías, pues porque, por ejemplo, hay un escritor que escribe novelas online, ¿no? Escribe novelas en línea, que pues aquí les he puesto algunas figuras que siguen afortunadamente vivos, pero la mayoría está fuera. Esto es Bahram Beyzai, ahora está en California, escribe teatro, es director de teatro también. Tenemos a Goli Taraqi, novelista, escribe también cuento corto, vive fuera, en Estados Unidos también, no, vive en París. Luego tenemos a Ahmad Reza Ahmadi, que ya está muy mayor, pues, creo que está dentro de Irán, no estoy segura. Tenemos a Azar Nafisi, que también está fuera, novelista. Reza Ghasemi también novelista, escribe teatro, cuento corto. De hecho, va a venir pronto a la UNAM a darnos una charla, si lo quieren escuchar. Entonces, este es el que escribe la novela en línea, por ejemplo, ¿no? O sea, se ha querido integrar a eso de la modernidad. Y por ejemplo, Abbas Marufi también es un escritor que ahora tiene mucho nombre, lo conocen mucho en Irán. Y finalmente aquí hay un amigo y colega que está en México y es uno de los poetas más jóvenes, ¿no?, que conocemos. A mí pues no se me ocurría poner a nadie más porque como a él lo conozco y conozco su obra, es un ejemplo de poetas jóvenes que igualmente muchos viven en el exilio, trabajan desde ahí, tienen como maestro a los poetas grandes que les he nombrado anteriormente, y la lucha sigue, ¿no? Entonces, aquí unas conclusiones y los dejo ir. Creo que me salí. ¿Podrá? Nada más la última diapositiva. Bueno, las conclusiones son estas, que la literatura persa ha pasado por, como pueden ver, distintos altibajos históricos, por 3 cambios en idioma, del persa antiguo al persa medio al persa moderno, de 3 escrituras distintas, ¿no?, del cuneiforme al pahlavi y de ahí al farsi, por 3 religiones grandes, que es el mazdeísmo, el maniqueísmo y el islam. Y bueno, todos estos han tenido una influencia importante en la literatura. Y esta literatura ha funcionado, ha tenido un papel importante como refugio, como les expliqué hace un poco, y más adelante en siglos ya más modernos como forma de resistencia. De hecho, muchos le adhieren el adjetivo politizado, ¿no?, a la literatura persa. Yo creo que no es así, es nada más pues una muestra de conciencia también política, pero pues trata muchísimos otros temas. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Perdón si me he excedido, que seguro lo he hecho. Para hacer más compleja nuestra sesión, exhibimos un muy breve cortometraje de Abbas Kiarostami. Él es probablemente el más clásico de los cineastas iraníes, y la película que vamos a ver es de cuando estaba todavía muy joven en el Centro para el Desarrollo Intelectual de Niños y Jóvenes Adultos, una película de 1972 que se llama El Recreo, antes de sus éxitos muy conocidos como ¿Dónde está la casa del amigo?, o El sabor de las cerezas, que le valieron ya sus reconocimientos en Cannes y en diferentes festivales. Sin embargo, aquí creo que esto complementa muy bien sobre el Irán moderno. Desde luego es
es antes de la revolución o de los movimientos populares de 1979 y la imposición de los ayatolás, lo cual también permite ubicar esto muy bien, pero he aquí la mirada sobre los niños en Irán en la época actual. Por favor, comenzamos. No necesitan saber persa para entenderlo. El niño está castigado en el corredor de la escuela porque ha roto un cristal jugando con la pelota. Eso es lo único que dice el letrero.
bueno, con estas dos conferencias, con esta película, vemos cómo un país no puede ser visualizado, analizado solamente desde la política, sino cómo hacer compatible toda esta situación política de lo que nos ha hablado Mauricio Meshulam, con esa densidad cultural, histórica que tienen estos países, como nos ha demostrado con este amplio repaso sobre la literatura que nos hace la doctora Sekoufe Mohammadi. Creo que realmente a veces resulta como difícil cómo empatar, cómo relacionar esa situación de los países actuales con todo lo que está detrás culturalmente de cada uno de ellos, ¿no? Así es que, pues si hubiera alguna pregunta, alguna intervención que quisieran hacer, no sé si o quedaron agotados ya con todo esto, ¿verdad? Seguramente. Bueno, si no es a ver, perdón. Sí, ya. Claro. La pregunta es ¿cuál es la diferencia entre Zaratustra históricamente y el relato de Nietzsche sobre Zaratustra? Bueno, pues el Zaratustra verdadero es un profeta mensajero de una fuente luminosa que es Mazda, pues es como cualquier otro profeta, ¿no? Tiene sus, digamos, aspectos como de santo, de pensador, ¿no? Entonces es un Zaratustra humano. El Zaratustra de Nietzsche, sin embargo, es un Zaratustra, digamos, idealizado como mensajero de, digamos, una promesa futura, está muy relacionada al futuro, pues es que ustedes saben, eso es está muy relacionado a algunos intereses y fines también de la época en que se está escribiendo, y por eso está la idea suya del ¿cómo es? El superhombre, ¿no? Entonces, de alguna manera, como les decía, se crea una idea romántica de lo que es Persia, de las glorias pasadas de esta región, y todas estas glorias empiezan a llenar. Imaginemos que el nombre de Zaratustra es nada más un recipiente, y dentro de esto se empiezan a, digamos, tomar forma todo lo que anhelaría el Occidente en relación a estas glorias culturales mayormente, ¿no? Entonces, no es que hable de Zaratustra misma como persona, profeta, mensajero, sino que habla de un Zaratustra idealizado que contiene en sí todo lo que significaría la promesa de un futuro brillante y glorioso. Gracias. Bueno, si no, ¿otra pregunta? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre zoroastrismo y mazdeísmo? Ninguna. No hay ninguna diferencia entre zoroastrismo y mazdeísmo. Mazdeísmo tiene su nombre del nombre de Ahura Mazda, del dios del bien. Zoroastrismo tiene su nombre de Zaratustra. Entonces, es una misma religión enfocada de dos maneras distintas. El contenido es muy parecido. El mazdeísmo es un nombre, digamos, más antiguo que el zoroastrismo. Por lo tanto, el mazdeísmo está más cercano a cómo fue esta religión en sus principios, mientras que, por ejemplo, en la visión mítica del mundo,
para los zoroastrianos ya se añaden, nada más para darte un ejemplo, se añaden otros 3000 años a la vida del mundo para hablar del surgimiento de Zaratustra. Entonces las bases de la religión son la misma, pero míticamente empieza a justificarse no solo el bien y el mal y su batalla para llegar digamos, a este final del mundo, la visión escatológica, sino que se añaden otros 3 para que el profeta también tenga ahí pues, un papel más importante. Es algo, digamos, posterior, es un trabajo un poco de sacerdotes zoroastrianos y empieza a conformarse de esta manera en la época sasánida, que como les comentaba, pues es cuando se, digamos, se establece como religión oficial. Tiene como matices ahí, digo, muy poco distinto, ¿verdad? Es la misma religión, son dos enfoques distintos. No, sin duda, todas estas conferencias, toda esta visión de la doctora Secufé tiene para muchas preguntas. A mí en la fuerza que tiene el maniqueísmo en esa región, pues nosotros tenemos un maniqueo muy conocido al que todos invocamos, San Agustín. San Agustín comienza toda su aproximación con lo religioso, con el maniqueísmo, que después en su libro Las Confesiones, sobre todo, va a criticar de manera muy decidida, pero es un poco simplemente para mostrar cómo finalmente esas ideas religiosas inclusive también influyeron a lugares pues muy apartados, porque San Agustín, Agustín había nacido en África del Norte, que realmente muy alejada de Irán. Así es que bien, la pregunta, por favor. Y aquí añado que el doctor Assad tiene un libro acerca de esto. Usted dirá el título porque yo no me lo sé, pero sé que... Legado mesiánico. Legado mesiánico. Por favor. Recientemente he empezado a revisar un poco de lo que es la poesía de los muwashahats y quisiera saber si los poetas iraníes han influenciado, y sobre todo en esa etapa en que se desarrolla mucho ese tipo de poesía. Seguro que sí, porque no es que lo hayan influenciado, sino que participaron de él. Es decir, como pues, se hacía igualmente muwashahats en Persia, ¿no? Entonces, en este sentido, sí. O sea, podrías decir, vamos a ver, la influencia solo se pudo haber dado a nivel de imágenes poéticas, porque los moldes eran iguales para todos, ¿no? Pero convertirlo en un muwashahá, pues debió consistir en esto. Entonces, seguramente, porque como, de hecho, en estos mismos siglos, como les comentaba, la literatura persa y la lengua y el imaginario se está desbordando las fronteras, entonces yo no diría que fueron bajo influencia, diría que participaron de una misma tradición, sí. Sí. Pues muchas gracias a todos ustedes por su presencia, por su aguante, y los esperamos en las próximas reuniones de este seminario. Muchas gracias.